Soy el presidente de la fundación del museo y espero que la visita que os hizo la directora técnica Cristina Cantero haya sido de provecho y espero que os haya gustado la instalación. Celebramos este año además el 25 aniversario y por supuesto que la Asociación Cultural Yacín acoge de buen grado la presencia de una asociación ya veterana, ya que nació con un hálito de prestigio ya inigualable y que, bueno, creo que todos los asturianos seguimos, ¿no? Y después también, desde el momento en que Falcón nos dijo esta propuesta, bueno, pues nos pusimos manos a la obra y vemos que culminó con interés, ¿no? Sí quisiera tener un recuerdo hoy, más que nunca, para una persona, sabéis, vinculada al Oriente, vinculada a Llanes, Alfonso Toribio, que fue una persona que, si no lo sabéis, fue una persona muy próxima a mí, y lo conozco lo conocí desde que vivía en Llanes. Él nació en Panes y, bueno, conocía este centro y sentía Asturias siempre a través del oriente de Asturias. Las hijas me regalaron un libro no hace mucho tiempo con una dedicatoria de un personaje importante. Creo recordar que era Juaristi, no sé si era él o Enric Juliana, uno de los dos. Donde en la dedicatoria dice para Alfonso Toribio, dándole las gracias por haberle enseñado Asturias, y puntos suspensivos pone y su oriente de Asturias, ¿no? Nosotros somos el Museo del Oriente de Asturias y este recuerdo recuerdo que transmitiré y comentaré a sus hijas hoy por la noche. Y nada, bienvenidos, y que el tema de debate de esta mesa redonda sea provechoso. Algunas de las personas son próximas al de Puertas, yo no lo conocía, pero a Valbuena y sobre todo a Celia Cervero ya colaboró con nosotros y seguro que será de provecho. Y bueno, después nos veremos después de la charla y charlaremos. Repito, bienvenidos a Porrúa. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca a mí corresponder a la gentileza que ha tenido la Asociación Yacín para invitarnos. Yo soy Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana, y junto con los demás miembros de la asociación que estamos aquí, estamos encantados de abrir este frente, que en realidad ya lo abrimos la semana pasada, de ser menos capitalinos, como dije yo el otro día en Valdés, porque la riqueza de Asturias está en todos lados, no solo en Oviedo. Así que estamos encantados de estar aquí y esperemos que sea un precedente, que repitamos las actividades en otros sitios, porque tenemos muchas asociaciones muy dignas de estar trabajando por eso que nos une, que es la cultura. La cultura con mayúsculas, la cultura que implica también la defensa de lo tradicional. Y muchas gracias a nuestro amigo Villaverde por ser el representante de esto, y como él ha dicho, efectivamente, Tribuna Ciudadana está muy vinculada a ese apellido. Yo en particular tengo muy buena relación con tu hermano Canco, con el que he disfrutado, por cierto, de la literatura aljamiada, y me ha valido para conocer esa otra faceta de nuestra cultura histórica que muy poca gente conoce. La literatura aljamiada, como sabéis, es la literatura que cultivaron los moriscos, que una vez que se fueron a África fueron expulsados de España,
siguieron con una literatura especial escrita con caracteres árabes, pero literatura española. Y eso se ha mantenido, y Canco Villaverde es uno de sus grandes adalides. Eso es otra forma de cultura también. Nosotros como asociaciones, lo que nos interesa es cooperar unas con otras y conseguir que esa llamita, que cada vez va siendo un poquito más difícil, consigamos que se mantenga, y si podemos aumentarla, mucho mejor. Así que estamos encantados de estar aquí y seguro que aprenderemos, y como siempre es el lema de Tribuna, si con esto tenemos un 1% más de cultura, ya hemos ganado. Muchas gracias. Bueno, gracias Pedro, gracias Tote, muchas gracias por recibirnos hoy aquí. Y nos sumamos a ese agradecimiento, y me sumo a ese agradecimiento y también a ese reconocimiento al que fue nuestro presidente durante casi 20 años, Alfonso Toribio. Yo creo que hoy le hubiese gustado que estuviésemos aquí, en su tierra, en su oriente asturiano, y con el vínculo que tenía tan estrecho con Llanes. Hoy estamos aquí, es la sexta sesión de este ciclo, la cultura en la Asturias local, retos y oportunidades. Empezamos allá por el mes de febrero junto a Javier Suárez Pandillo, que es mi aliado en esta ruta por la cultura en Asturias, y hemos hecho pues un dibujo, un mapa, quizás un boceto, diría, en términos artísticos, porque la cultura en Asturias es mucho más rica, más rica de lo que hemos tocado, lo que hemos dibujado en estos meses. Y fuimos desde la economía, la primera sesión trató sobre la economía cultural, luego hablamos de los derechos culturales, el asociacionismo, que nos parece importante tratar el tema del asociacionismo, y aquí en Porrúa pues es un buen ejemplo de ello, el asociacionismo cultural y vecinal que se aúna en torno a la cultura, y es algo que tenemos en común Tribuna y el Yacín, la lucha o la defensa de la cultura, cada uno en su especialidad, nosotros más en la literatura y el Yacín más en la tradición, en recuperar el tiempo, en los tiempos pasados, y luego después nos pasamos por la música. El viernes pasado estuvimos en Luarca y hablamos de las artes plásticas, y ahora estamos aquí para hablar de cine. Y Celia, cuando nos vimos hace un tiempo para tomar un café y conocernos, me preguntó que por qué identificaba el cine en el Oriente. Y es igual que nos preguntamos el otro día por qué en Luarca, la charla se desarrolló en Luarca, pero estuvimos también en La Caridad, por qué las artes plásticas se identificaron en el Occidente, ¿no? Es algo que quizás a lo mejor el otro día salió en el coloquio, no sé si es por la tierra, por los aires, por la cultura, por lo que viene del otro lado del charco, quién sabe, ¿no? Puede ser esa ida y vuelta que nos habló Cristina hoy en la visita que hicimos al museo, esa ida y vuelta que a lo mejor se impregna de algo, y en este caso, pues en el Oriente está lo audiovisual, el cine y no sé, y el paisaje, ¿no? También puede ser. A ver si lo podemos desentrañar en esta hora. Entonces, nada, lo que voy a hacer es presentar brevemente a mis compañeros y compañeras. Son una representación de la gente que está a nivel artístico o a nivel también de divulgación o difusión trabajando en el Oriente de Asturias. Lo que queríamos es que estuviesen representados gente que está trabajando de lo local a lo global, y el cine es un lenguaje global, así que cumplimos perfectamente la idea que teníamos con este ciclo. Y luego os voy a ir lanzando unas preguntas y vamos hablando. Pues bueno, voy a empezar por Celia, que la tengo aquí a mi vera. Celia Cervero pues es cineasta y es directora de la muestra de cine, educación y etnografía, MEIA, y
y tiene una larga trayectoria muy enraizada en este territorio. Sergio Balbuena es promotor cultural y que ha desarrollado festivales de cine en toda Asturias, pero concretamente aquí es impulsor del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes. Y yo lo conocí en Oviedo con el FIBO. Sí. Entonces tú tratas los géneros cinematográficos que tienen muchos seguidores y bueno, nos hablará seguramente de qué respuesta hay aquí en Llanes. Y luego tenemos a Francisco, es parte del equipo del Festival de Puertas, un festival en Cabrales, un festival que está impulsado por la asociación cultural que representa, pero también por los vecinos, y nos contará pues qué redes se establecen desde Puertas hacia el resto de Asturias y al resto del mundo. Y nos parecía interesante también a eso, que vieseis no solo la parte creativa, sino también la parte de divulgación del cine. Lo que os contaba, es una representación, pues, digamos que una representación muy buena, porque detrás de todos vosotros y vosotras pues hay un montón de profesionales y de gente que ha pasado por Puertas o por Mella o por tu festival, impulsado por Sergio. Bueno, hablando de logo local, que es un término que de Roland Robertson, es un sociólogo, y eso lo hablamos Cristina y yo en su día cuando tomamos contacto, pero a nosotros nos gustaba traer este término, este concepto, porque lo popularizó el escritor y periodista Juan Cueto, que fue muy amigo de Tribuna Ciudadana. Entonces nos parecía que era para lanzar este ciclo y hacer este mapeo y este dibujo, pues nos parecía que nos venía muy bien, y sobre todo a propósito de la candidatura europea de la cultura que lo propone Oviedo, pero tiene una vocación asturiana, o eso nos dicen los promotores de la iniciativa. Entonces, en Tribuna, mis compañeros de la directiva, pensamos que podría ser un buen momento para nosotros liderar este ciclo, ¿no? Y este ciclo con lo local, y hilando con lo que es la candidatura europea. Es europea, también es mundial, es desde Asturias, desde Oviedo, desde Asturias hacia Europa y hacia el resto. Y de Porrúa, exacto, sí, claramente. Entonces, bueno, voy a lanzaros esta pregunta y vosotros así ya nos vais contando qué es lo que hacéis, más en profundidad de lo que yo hice, que fue muy somero. ¿Cómo dialoga vuestra práctica o actividad asociativa en el cine o a nivel asociativo, en el territorio más cercano y al mismo tiempo con el resto del mundo? Celia. A ver. Es contar lo que hacéis. Bueno, yo marché como tanta gente a trabajar fuera, porque aquí no había mucha oportunidad y sigue estando un poco la situación bastante precaria, ¿no? Para la gente joven, oportunidades, ¿no?, de desarrollo, ¿no? Y más, bueno, igual en aspectos pues como puede ser el cine o este tipo de mundillos, que sí que ahora mismo igual con la evolución tecnológica y demás hay más acceso, ¿no?, en periferias, fuera de Madrid, Barcelona o Andalucía, pero bueno, sigue siendo todavía complejo, ¿no?, desarrollarte en este ámbito, ¿no? Y marché y trabajé en el cine industrial bastantes años como montadora y bueno, para mí el cine lo tengo muy anclado a esta zona, además por la visual, ¿no? Yo luego me fui dando cuenta de por qué me había involucrado yo y por qué me llamaba a mí tanto la atención este lenguaje y bueno, tiene mucho que ver con la percepción del entorno, ¿no? Que supongo que por eso también se rodará tanto aquí, ¿no? Porque el entorno, pero bueno, así es verdad que siempre se habla de Llanes desde el punto de vista de un plato de cine y tenemos un pasado también cinematográfico muy rico por explorar en cuanto a producciones, ¿no? Pues la primera película, la segunda más antigua de Asturias, se realizó aquí en Llanes.
Y fue, vamos, muy potente en su momento, sobre todo la llegada, o sea, ya en 1917 tiene para sacar la enjundia todo lo que quieras y más, ¿no? Pero para mí Llanes, por ejemplo, en 1905 tiene ese punto en el que se realizó 10 años después de la llegada del tren de los hermanos Lumière, ¿no? Entonces, esa capacidad para alguien tener acceso a haber visto esa película en ese momento, poder hacerse con una cámara y poner ese punto de vista similar, me dice muchísimo y me da como, ¿no? O sea, para mí es súper inspirador, ¿no? Entonces yo cuando estaba en Madrid trabajando me daba cuenta que bueno, pues estaba donde quería estar, había estudiado cine, tenía la fortuna de poder, de aquella rodábamos en 35, y tenía la fortuna de desarrollarme y aprender de ese entorno. Aprendí muchísimo y de grandes profesionales, ¿no? Gonzalo Suárez entre ellos, por ejemplo, Iván Aledo y otra tanta gente, ¿no? Pero a mí me parecía, a mí se me quedaba, a mí había algo que no me satisfacía, y era que en realidad pasábamos muchas horas en salas de postproducción que son oscuras, que tienes muchísima... bueno, pues que te llena muchísimo el trabajo que estás haciendo, pero a mí me faltaba el contacto humano, ¿no? El cercano a lo social, el poder vivirlo y palparlo más de cerca. No me sentía muy a gusto en el ámbito del cine y en su lenguaje, pero no me sentía a gusto en el sistema en el que se desenvolvía, ¿no? A mí me faltaba algo. En una de estas vine para Asturias y a replantearme, pero para nada en ningún momento pensé que me iba a quedar aquí, ¿no? Y vine a esta zona que es donde, bueno, tengo también muchas raíces, y la ciudad desde luego no quería ni pisarla, ¿no? Y al final me acabé quedando 10 años, ¿no? Ahí empecé como a contactar y a jugar con la idea de los orígenes del cine y lo que era la fascinación por el ámbito que nos rodea y aprender de él, ¿no? Pararte con la cámara, a estudiar tu entorno, lo que te rodea, escuchar a la gente, sacar lo que pudieras sacar de enjundia de materiales, bueno, que tenían sus historias. Empecé a aprender, ¿no? O sea, después de haberte desarrollado aquí y haber tenido el impulso por el cine, la vuelta fue la que realmente me dio un sentido al trabajo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, claro, no es fácil llegar a desarrollarlo, ¿no? Que yo encontré por la vía educativa también un escenario fantástico para trabajar, ¿no? Entonces, en cuanto a lo local, mi punto de vista en este tema, en realidad, yo personalmente en lo que hacemos no tengo la sensación, aunque sí que incide en lo global, porque es que hoy en día esa línea divisoria no existe, porque está todo hipermezclado. De hecho, muchas veces en lo local nos come a veces lo global. Entonces vas viendo como, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en un pueblín en Ayer y voy viendo cuando se cierra una casa me pongo a temblar, ¿no? Y todo el mundo, aparte de la tristeza de la persona y la pérdida, pues hay una persona de no sé dónde que te la compra por online, no sé qué, no sé cuánto, y no sabes quién va a ser tu vecino o con quién vas a convivir el día de mañana. Entonces, bueno, sí que me parece que hoy en día, con las herramientas que tenemos, además que cuando llevas a un aula, por ejemplo, ¿no? Los orígenes del cine, la fotografía, y les permites trabajar en analógico, lo flipan, ¿no? Entonces la oportunidad global de cómo está el medio audiovisual y cómo estamos tan bombardeados de información constantemente y demás, a mí se planifica como un escenario desde el que trabajar y potenciar lo local. Y lo global siempre va a estar ahí porque realmente estamos inmersos en ello, ¿no? Sin querer. Y luego hay muchos proyectos, vas descubriendo otros tantos proyectos que están en la línea. Entonces, tejer esa red con otros proyectos para poder seguir trabajando desde la base es lo que a mí me motiva, ¿no? No sé si contesté. Sí, totalmente. Aquí es ver qué perspectiva tenemos cada uno y cada una de lo local, qué es lo que nos afecta y cómo nosotras lo proyectamos hacia afuera, o qué es lo que nos influye también. Sergio, cuéntanos.
Bueno, primero gracias a Tribuna Ciudadana por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo mesa con Francisco y con Celia, con los que trabajamos tanto y a menudo. Hablamos ahora de las redes, ¿no? Yo al final soy llanisco de profesión, en parte gracias a Celia, en gran parte gracias a Javier Gutiérrez, que está ahí sentado, con el que inicié hace ya 6 años el proyecto del Festival de Cine de Llanes, Oriéntate, que tiene la particularidad de que es un festival de cine 100% asturiano. Queríamos, hablábamos mucho, veníamos de trabajar en otros festivales y veníamos un poco con la necesidad de hacer en Llanes un festival de cine asturiano, y ahí no lo hacíamos un poco por la necesidad de la novedad, pero nos damos cuenta de que Llanes, como bien hablábamos, es un escenario de cine, ¿no? Sigue siendo todavía el concejo de Asturias donde más producciones se han grabado, y es algo que creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta de la importancia que tiene el cine en Llanes, ¿no? A partir de ahí, y gracias a tejer pues, colaboraciones con asociaciones del concejo, con el Yacín y demás, pues creo que te das cuenta de la importancia de lo local, y como bien decía Celia, al final lo global siempre está ahí, ¿no? No es nada que nos sea ajeno. En este sentido, bueno, a partir de Oriéntate, que ya es un festival que se ha consolidado en el concejo, que va a celebrar su 5ª edición en enero del año que viene, nos dábamos cuenta de que había un público que ha ido creciendo, ¿no? Que hay una demanda y un interés por el festival, ¿no? Al final nuestra idea era hacer un festival de cine al uso en un concejo como Llanes, ¿no? Y al final pues te encontrabas al principio con una desconexión de que había mucha gente que no sabía que existía un festival, cómo se comunicaba, y al principio fuimos trabajando y fuimos tejiendo, ¿no? Y con colaboraciones, y fuimos ganando también peso en cuanto a la programación y en cuanto al público, ¿no? En este caso, ahora se está hablando mucho en Llanes del Cinemar, que es un proyecto que está ahí, que yo veo con cierta distancia todavía, porque al final me parece un proyecto que quiero ver de cerca cuando se realice. No sé exactamente qué pretensiones se tiene en la programación, pero bueno, creo que va a ser importante también, sobre todo, el poder dar un paso más allá del poder tener un cine comercial en un concejo como Llanes, ¿no? En ese sentido, pues bueno, creo que hemos plantado una semilla de que creo que en su momento en Llanes había como una necesidad de un festival, y a partir de ahí han surgido otro tipo de ciclos, ¿no? Como el Festival de Cine Fantástico que citabas antes, Mini Llanes de Cine, un festival de cine infantil, y hemos vivido una experiencia de un crecimiento de público, de una mejora en la comunicación, y sobre todo de percibir, ¿no? De que del cine asturiano es un cine muy vivo, que cada vez se hacen más y mejores cortometrajes y largometrajes, y nosotros en Llanes, bueno, como hacen también Francisco en Puertas y todo su equipazo, perdón, pues se está viendo, ¿no? Hay una comunicación entre festivales increíble, hay una red entre todos, digamos, de colaboración espectacular, y muchos, bueno, pasa también en Puertas, luego lo explicará Francisco, pero sirve también como punto de encuentro entre festivales, ¿no? El cómo desde el FIX, ¿no? Que digamos es un poco el transatlántico cinematográfico del norte de Asturias en este caso, cómo pues nos vamos a un pueblecito como Puertas a pasar ahí 3 días magníficos, y cómo vamos haciendo colaboraciones, ¿no? Creo que eso es muy importante, y es algo que va de lo local a lo global, ¿no? Sí. No, está bien eso que apuntas de las redes entre nosotros, tanto en las asociaciones como estamos haciendo hoy, esta alianza que estamos haciendo hoy entre Yacín y Tribuna, pero también lo que dices tú, festivales. Tengo que decir que yo llegué a vosotros en primer lugar por Teresa Marcos, que es colaboradora nuestra de Tribuna y está muy ligada a nosotros, y también con Pablo de María, que fue el que me puso en contacto con Francisco. Y esa es la... Yo que vengo de las artes plásticas, que me vi como en blanco, no sabía muy bien por dónde tirar, pero sí que tenía algunos enlaces como el FIBO en Oviedo y Pablo de María con Saco y Radar, y me puse en contacto con Francisco, y la verdad es que fue un descubrimiento total, incluso asistí a la presentación del festival. Francisco, ¿cómo sacáis adelante el festival? Ya lleváis unos cuantos años, cuéntanos un poco. Y el efecto local. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación.
Nosotros tejer redes era una necesidad, porque aquí en la mesa posiblemente nosotros seamos la parte pues menos, no somos creativos, es un equipo de gente que nuestra intención simplemente era dar, en este caso a Puertas, a Cabrales y al Oriente, alguna actividad cultural. Nosotros partimos del hecho de que estábamos en una zona pues, turística, de mucho paisanaje, de picos, etcétera, y que necesitábamos alguna actividad cultural. Y llegamos a la conclusión de que, bueno, por razones distintas, que era el cine. Pero nosotros el tejer esas redes de que estamos hablando, para nosotros es una necesidad. Nosotros, si no fuese el apoyo que tenemos pues, de Sergio para la selección de cortos o de Pablo de María y tal, porque no somos profesionales. Es decir, nosotros simplemente somos un grupo de gente que lo que queremos es dar una actividad. Entonces ahí nace esa necesidad de tener algo local. Tampoco nos queremos centrar en un cine asturiano ni tampoco nacional, sino más global, ¿no? Que desde esa posición global se pueda trabajar o ver actividades de este tipo en una localidad pequeña, y así nace el festival. Entonces, bueno, para nosotros es un trabajo a lo largo de todo el año bastante. Ahora ya digamos que este año celebramos el 11ª edición del festival y ya parece que estamos un poco más rodados, pero nosotros no venimos de este mundo, nadie del equipo, y gracias a esos apoyos. Entonces, bueno, es un festival que ya iremos hablando más adelante, ¿no? que se consolidó un poco. Como sabéis, son 4 días abriendo puertas al cine, en la cual también hay actividades artísticas, actividades musicales, actividades para niños, hay coloquios de cine. Entonces, bueno, durante 4 días el pueblo se transforma y, bueno, comentábamos hace un momento entre los miembros del equipo y con vosotros que parece que esto ya es un arraigo, que conseguimos que el pueblo se sintiese ya como que el festival ya es del pueblo, no de los 6 o 7 que somos los que iniciamos esta aventura. Y bueno, esa es un poco la historia del festival. Y ya te digo, desde Puertas es la otra vertiente de Cuera, la vertiente sur de Cuera, estamos aquí al lado, y es un pueblo que tiene muy pocos habitantes. Entonces, bueno, durante el verano sí que hay mucha más gente y sirve un poco pues para crear un poco, tejer un poco pues actividades entre las distintas personas, tanto de allí como las que vienen de afuera. Voy a plantearos una segunda fase de este coloquio, que es relacionada con la participación y el compromiso. Por un lado, en vuestro caso, pues a lo mejor digamos que la participación cuando estéis creando, cuando estéis organizando o cuando estáis organizando vuestro festival. ¿Qué veis, qué es lo que habéis visto a lo largo de estos años? ¿Qué esperáis? Previo al coloquio, bueno, estuvimos hablando entre nosotros y las asociaciones, bueno, pues pasamos ahora a un trance, ¿no? de vernos un poco pilladas en cuanto a la participación y el poder llegar sobre todo a la gente joven, ¿no? Porque Asturias es evidente que es una comunidad que está envejecida, que para encontrar a los jóvenes es difícil, pero también que lo que hay y que existen y que participan seguramente en otras cosas, ya sea redes sociales, internet o lo que sea, pero la participación comunitaria, tanto para la creación, porque en tu caso, Celia, tú necesitas para crear que la participación. ¿Cómo lo veis? Si tenéis alguna idea, ya sé que es algo muy difícil de resolver, pero bueno, ¿qué es el análisis que tenéis en vuestra práctica diaria, vuestra actividad diaria? Gracias. Es que, bueno, hay varios frentes por ahí, ¿no? En el plano educativo, por ejemplo, en lo que es la educación primaria, ya llevo muchos años, incluso con colegios, trabajando
bueno, con todos los ciclos durante todo el año. Y ya, pues por ejemplo, con el Marcelo Gaón Avilés llevo 5 años trabajando con ellos. Aquí en Llanes trabajé con el Colegio de Posada y siempre tuve la suerte de que quien se quiera embarcar en estos proyectos tiene que estar concienciado de que quiere emmarronarse, porque al final el cine, y es lo que yo puedo ofrecer, que es lo que a mí me estimula, es transmitir ese espíritu de trabajo cooperativo de una gente que puede conocerse o no, que de repente tienen que sacar un proyecto en común. Eso es fascinante, ¿no? Y tienes que creer en ese proyecto porque es tu motor para levantarte diariamente, porque las jornadas de trabajo además son muy prolongadas y muy exigentes, ¿no? Entonces vuelvo a la fascinación de lo humano en cuanto a la capacidad de embarcarse en conjunto y sacar adelante una producción que hasta que no la terminas no sabes realmente si funciona, si no funciona o qué se puede esperar de ella, ¿no? No es una ciencia exacta y eso me parece fascinante, ¿no? Entonces tuve mucha suerte de encontrar maestros y maestras que tenían muy claro que el cine tenía que estar en aula y lo han trabajado, y luego además los guajes, vamos, se involucran de una manera apabullante, ¿no? Entonces, bueno, llevo diseñadas programaciones que ya a los años también vas aprendiendo y amoldando para que sea efectivo y real y se pueda llevar al aula, ¿no? Dentro del tiempo que todo esto supone, ¿no? Lo mismo con los institutos. Y luego en relación al proyecto de, pues por ejemplo, pues en la Faustino Sobrín, en la residencia de aquí de Llanes, me dejaron una habitación y todo, estuve 6 meses allí recabando materiales, que tengo ahora mismo una web documental, que tú piensas en cada foto y hay historias detrás de eso, ¿no? El estreno y el momento de compartir comunitariamente eso es precioso, porque a todo el mundo además se identifica y para todo el mundo hay una parte de esa historia que le resulta cercana. Pero también es lo que incides en el territorio en cuanto a la disposición de poner una cámara delante de alguien e invitarle a que te cuente, ¿no? Y de repente, de decirte no tengo nada que contar y aparentemente no hay nada, te cuenta un mundo que es un mundo, pero es un mundo que coincide con otras muchas personas, ¿no? Ahí es donde vas tejiendo esa unión, ¿no? Entonces, en cuanto a Mella, por ejemplo, las propuestas, este es el 4º año que vamos a hacer, ¿no? La verdad que también, como buscamos siempre ese punto humano, cercano, ¿no? Y no nos cerramos tampoco mucho a una programación férrea, sino que dentro de tener clara la estructura, vamos un poco jugando a lo que vamos, ¿no? Sintiendo que puede ofrecerse y que pueda realmente ser, es como quien pincha, ¿no? en una música, ¿no? Tienes que ir un poco también, igual, mira, aquí hay una persona, Luz, que viene conmigo a los Cineforum de Oviedo, que estamos en la red de bibliotecas, es una actividad preciosa también, porque al final es volver a llevar el cine a la comunidad, aunque cada cual lo vea en sus casas, al final nos juntamos y hablamos de cine, que eso es muy importante, ¿no? Y noto que la gente tiene hambre de cine, hambre de historias, hambre de cercanía, hambre de lo palpable, ante todo, ¿no? Entonces la respuesta, la verdad que es muy buena. Muy buena. Sí, es muy buena porque se trabaja, porque se engancha. Claro, ahí está la solución, ¿no? El enganchar a la gente con algo que le importa, ¿no? Que muchas cosas de esas que importan pueden ser lo de aquí, lo cercano. Claro, o sea, eso es lo que, bueno, para nosotros es una línea fundamental, ¿no? El fascinarte y darle valor, que es un poco a lo que iba con los Lumière, ¿no? En el momento en el que descubres el cinematógrafo es fascinante, si tienes acceso a esa cámara y puedes, ¿no? El primero, lo fascinante del arte en movimiento, ¿no? Ir descubriendo todo un lenguaje, pero la fascinación de pararte y poner el punto de vista, ¿no? Y que al final ese punto de vista, si te paras a pensar, dice mucho, ¿no? Esa salida a la fábrica, por ejemplo, dice mogollón y todo, ¿no? Y al final hicimos también en un momento dado un juego con Lumière que funcionó muy bien, hicimos en Villaviciosa, en Tineo, en varios sitios con lo de Cultura en Rede, y la gente participaba y era muy chulo, ¿no? Les proponíamos, coge tu móvil, busca
un punto de vista que te interese de tu comunidad y quédate un minuto grabándolo y luego le quitamos el audio y los unimos todos por montaje y además había muchas conexiones, se fascinaban luego y estrenábamos en pantalla grande con la música en directo como en aquel momento, ¿no? Entonces aquellas cuestiones que les circundaban y que a cada cual le llamaba la atención, pues hay gente que se fija más en los planos generales porque, no sé, hay un paisaje concreto que le fascina, pero hay quien va al detalle o hay quien... ¿no? Entonces, bueno, es un poco ir tejiendo comunidad desde tu inquietud también, ¿no? Es un poco la base de... Muy bien. Sergio, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia como programador de todos estos festivales, cómo se ha recibido. A priori son, aclárame tú, son festivales que no son, digamos que son géneros, no son generalistas, sino que son géneros que a priori son, digamos que no muy conocidos, pero que sí que tienen a nivel global, tiene muchos seguidores. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, Oriéntate es un festival de cine al uso, ¿no? O sea, es un festival de cine asturiano. Un poco digamos, por separar un poco la respuesta de Celia, que lo apuntaba desde el punto de vista creativo, y un poco por retomar tu pregunta, desde el punto de vista asociativo sí que es más complicado que la gente joven forme una asociación para hacer una actividad en concreto, ¿no? De hecho, quizás porque a los jóvenes les cuesta ahora comprometerse más, ¿no? En el tiempo, sobre todo, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que también en los festivales estamos siempre en la búsqueda de gente joven, ¿no? Creo que es un poco siempre que te reúnes con un concejal o una concejala te dice, no, hay que atraer a la gente joven. Yo ya, sí, claro, eso es la fórmula que todos buscamos. Y muchas veces, a veces surge de manera natural, ¿no? En este caso, Oriéntate es un festival de cine generalista, un festival de cine asturiano, y lo que sí percibimos en Oriéntate es que cada vez hay muchos más cineastas asturianos jóvenes, ¿no? Gracias al CISLAN, al Aramo, son dos centros donde hay muy buena formación. Y sí que percibimos, sobre todo en FIBO, ¿no? Que FIBO, el Festival de Videoclips de Oviedo, el videoclip es el primer paso, ¿no? El paso más cercano, el paso más, entre comillas, barato también para los jóvenes de grabar algo, y sí que percibimos que hay gente joven con ganas de hacer cosas, ¿no? Hoy en día en Asturias tenemos a Alicia Moncholí, Celia Viada, Lía Lujilde, directoras mujeres jóvenes que están ya en un circuito de festivales ya a nivel nacional, ¿no? Haciendo cine además muy local, ¿no? Cine además muy hilado a lo documental. Así que en ese sentido sí que hemos percibido que a nivel creativo hay gente joven haciendo cosas muy interesantes, pero quizás a nivel asociativo y sobre todo a nivel organizativo cuesta más encontrar gente joven que esté dispuesta a ese compromiso que supone muchas veces desde una asociación hacer un festival. La gran mayoría de asociaciones son sin ánimo de lucro y evidentemente es muy complejo, ¿no? El compromiso. Creo que hay una pasión que hay detrás de la gente que organiza un festival. Creo que aquí compartimos también con Puertas esa pasión por hacer un festival, y la gran mayoría de festivales que hay en Asturias surgen de asociaciones, ¿no? Creo que 3 o 4 estarían solo ya organizados por el propio ayuntamiento. Entonces, claro, hay un componente muy pasional, muy de afición al cine, y también luego, una vez que estás ya, pues vas dando pasos de profesionalización dentro de un sector concreto, ¿no? En este caso, en el organizativo, perdón, que es complicado muchas veces encontrar gente que bueno, pues que te encuentres que te vaya a pagar por tu trabajo, hay que pagar el técnico de proyección, bueno, problemas del día a día de los festivales que al final nos encontramos siempre y que, por suerte, en el caso de la técnica, tenemos a Kai grabándonos, que es un chico que trabaja en la Casa de Cultura de Llanes y que sale también de haber estudiado en el CISLAN, y yo creo que hay gente muy dispuesta y muy válida, por suerte, que nos echan pues siempre una mano a hacer cosas, y sobre todo lo que yo creo que es importante en los festivales, y es algo que siempre he defendido, es la profesionalización de ellos. O sea, el que digamos haya detrás un equipo profesional, lo tenemos en Mella también, diseño, redes sociales, comunicación, y también creo que es una manera de que los festivales se consoliden y tengan pues eso, vigencia en el tiempo, ¿no?
Pues sí, no, Kai podría estar aquí con nosotros en la mesa porque aparte de su faceta técnica también tiene una faceta creativa y además con memoria. Y sí, mira, eso no lo sabía. Y además con memoria, que también es una de las cosas que pesa mucho en esta mesa, ¿no? La memoria colectiva, la memoria de este territorio, la memoria de este lugar. Francisco, cuéntanos un poco cómo os organizáis, cómo es el voluntariado de vuestra actividad. ¿Qué problemas os encontráis? Bueno, Sergio, detrás de nuestro festival no hay ningún profesional. Igual ahí hay una excepción o no sé. Participantes, los participantes. Bueno, ya eso sí, ¿no? Dice que bueno, creí entenderte que decías que, bueno, que tenían que gestionarse desde el profesional, y yo creo que sí, simplemente que en este caso no es así, nada más. Sí, bueno, no, yo me refiero al equipo organizador. Al final, como son asociaciones, como decía, sin ánimo de lucro, los que trabajan en el equipo no pueden realmente cobrar. Y en cuanto a la pregunta, Lucía, bueno, pues vamos a ver nuestra organización. Yo creo que hay dos aspectos. Nosotros este año era la edición 11 del festival y entonces en cuanto a participación como espectadores, bueno, o una de las características de nuestro festival, que luchamos mucho para eso, es que las películas sean presentadas por alguien profesional del cine, a ser posible pues del equipo de grabación o bueno, del equipo de actores o lo que sea, directores, guionistas, siempre dentro de nuestras posibilidades. Entonces, ahí la participación del público, jóvenes y no tan jóvenes, pues digamos que es buena, es decir, ahí está consolidado eso y de manera que participa. Ahora, en el aspecto asociativo, nosotros es una asociación para poder seguir adelante con este tema del festival y digamos que en cuanto a socios, pues también estamos contentos, pero son los socios lo característico de esta época que estamos viviendo, es decir, que pagan su cuota y nos aplauden constantemente y que lo hacemos muy bien y que adelante, pero para trabajar pues somos 7 ya no tan jóvenes. Entonces ahí es complicado. Yo creo que incluso bueno, pues con Celia teníamos previsto hacer un proyecto este año que no nos salió, esperemos que para el año que viene salga, pues era con esa idea de trabajar en el Colegio Público de Arenas para que los chicos, los niños, los adolescentes conozcan un poco el festival y que bueno, que hacer un poco de publicidad pues para darlo a conocer, porque aunque parezca contradictorio, estamos contentos en cuanto al número de espectadores, aquello va muy bien porque es algo que tampoco pretendemos ser aquí pues el festival de, no sé, de San Sebastián, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en cuanto al público y participación, pues muy bien, pero a veces parece que incluso es desconocido. Entonces, en esa faceta y el nivel asociativo, pues ya te digo, no es complicado, es decir, que se participe. Aquello como, aparte de proyectar y tal, pues también tenemos aspectos de musicales o de actuaciones musicales o intervenciones artísticas. A veces pues también tenemos que coger y trabajar nosotros y organizar todo eso. Entonces, si le pides ayuda, pues te ayudan, pero ya siempre pidiéndolo. Meterse ahí de lleno en la organización es más complicado. Entonces nosotros, bueno, como nos preguntabas que cómo nos organizamos, somos 7 personas, pues que nos dedicamos durante el año a ver cine, a ver aspectos culturales, artísticos que sean asequibles para nuestro presupuesto y que se puedan ver allí en un ámbito como es el de Puertas y tirar mucho de esta gente que ya los vamos conociendo y son los que nos ayudan en los aspectos más técnicos, más profesionales, de agenda, de contactos, pues todo eso gracias pues a todos ellos. Sí, tengo que decir que la alianza entre profesionales y asociaciones es muy positiva. O sea, yo que también tengo esa vertiente entre lo asociativo, aquí como representante de Tribuna Ciudadana, pero también tengo mi profesión y es
está relacionada con la cultura, para quienes nos dedicamos a la profesión, que asociaciones como Puertas, como Tribuna Ciudadana, como YACIN, promocionen la cultura, nos visibilicen y nos apoyen, es alucinante, o sea, es un milagro, ¿no? Como hablamos el otro día en Luarca de los brotes verdes, de los milagros que suceden en sitios, en los lugares más inesperados, como por ejemplo hoy aquí, que estemos hablando de cine, de cultura, y estemos un poco pues tratando de avanzar y de generar ideas. Vamos ahora a un tema quizás, no sé si peliagudo o qué, y es, bueno, es relacionado con... Bueno, pues estas jornadas, este ciclo, estamos recogiendo toda la información a través del vídeo y esperamos del audiovisual. En todas las sesiones hemos grabado las sesiones porque queremos que quede un archivo para Tribuna Ciudadana y para todo el mundo, ¿no? Porque además, como sabéis, Tribuna Ciudadana es de utilidad pública y entonces queremos que quede constancia de vuestras ideas, de vuestras opiniones, etcétera, etcétera, y en este caso, pues de la cultura en Asturias. Y bueno, haremos unas conclusiones el mes que viene, ya para cerrar el ciclo, y que lo haremos en la Cuenca, en el Pozo Sotón, que estáis invitados, es el 8 de octubre a las 7, y ahí invitaremos a gente de la Cuenca y además haremos las conclusiones, aprovecharemos para recoger todo lo que habéis opinado y celebrar esa clausura. Tema peliagudo. ¿Qué opináis del apoyo institucional? ¿Qué apoyo tenéis vosotros? ¿Si es suficiente o no? ¿Si esperáis más? Y si creéis que es necesario para el desarrollo de vuestra actividad, y qué retos o qué esperamos a futuro. Gracias. Apoyo, falta mucho, claro, sí. Hay necesidad de apoyo institucional en cuanto a nivel económico, indudablemente, pero también en cuanto a sentir que se rema en conjunto, ¿no? Yo me encuentro muchos proyectos culturales fascinantes en Asturias, que luego también es muy increíble, porque Asturias, con lo pequeñina que parece como que no, que es más grande de lo que parece, porque es que muchas veces no te enteras de lo que se hace en un lado y en otro. Entonces, hace falta también un poco, que ahora está la Seta la Rifa también organizando como encuentros, hubo uno en junio, ahora hay otro, y estos encuentros como este que estáis organizando ahora son maravillosos y son súper necesarios, ¿no? Que hablemos, que nos juntemos, que nos conozcamos y demás, para tejer por ahí esa red interna entre todas, ¿no? Y luego a nivel institucional, pues indudablemente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no sé, es un tema como muy delicado, sí, porque claro, la realidad global de Asturias es difícil, ¿no? Pero yo, más que nada, es decir, faltan líneas de financiación, está claro, porque trabajamos muy en precario y muchas veces, además, bueno, si consigues desarrollar tus proyectos, vas siempre viviendo un poco al límite, en el sentido, claro, de que, bueno, para llegar al mes tienes que picotear aquí y allá, entonces te ves, que yo creo que como mucha gente como yo, con la furgoneta todo el día de un lado para otro, ¿no? Y es duro, ¿no? Sin embargo, bueno, también te permite afianzarte cómodamente en un espacio que te da mil posibilidades, pero tienes que innovar, ser creativo, inventarte tu propia película, en definitiva, ¿no? Es un poco el cauce que encontré con lo de Educaicine, pero bueno, bien es verdad que yo ahora, por ejemplo, terminé magisterio, entro como maestra y ya estoy ahí para trabajar lo mismo, cine, con lingua, en aula, y luego poder seguir desarrollándome cada cual, yo creo, y tengo la sensación de que dentro de este mundillo hay pues muchas realidades, ¿no? Porque habrá muchas capas, habrá desde proyectos que estén bien afianzados, con buen presupuesto y que tiren para adelante y demás. Y luego hay mucho trabajo de base de mucha gente que está sacando iniciativas interesantísimas, que a veces no llegan a conocerse del todo y no se teje realmente una red que mueva a la gente a ir a esos sitios y a desplazarse y moverse.
y si no está en su entorno, quiero decir, ¿no? Y indudablemente, institucionalmente, falta una mirada de cariño hacia todo esto, ¿no? Para protegerlo y darle fuerza y valor, ¿no? Lo que pasa que, bueno, creo que no es solo la cultura la que está en esa situación, ¿no? Y luego, claro, es un instrumento base, ¿no? Para esta sociedad, es que es fundamental, ¿no? Ese trabajo. Falta mucho camino, sí. Sí, al final es algo que se repite en todas estas sesiones que hemos hablado, sobre todo cuando las dedicamos a actividades concretas como hoy el cine, las artes plásticas. La semana pasada salió también, era educación, y luego eso, apoyo no solo económico, sino también un apoyo a las personas o iniciativas, aunque por pequeñas que sean, pues es un arropar, ¿no? Y también, bueno, pues eso, la zona rural, ¿no? Que también la zona rural pues está como más... está en la periferia de ya, si Asturias igual, podríamos a lo mejor decir que estamos en la periferia del centro, pues ya la zona rural dentro de Asturias, pues más. Entonces sí que es verdad que detectamos que todos estos sectores dentro de la cultura reclamaban un poco más, ¿no? De apoyo, ¿no? Y no solo económico, también de infraestructuras, etcétera, etcétera. Sergio. Sí, a ver, bueno, yo creo que esta pregunta nadie te va a decir estoy satisfecho con lo que se da, ¿no? Todo el mundo siempre dice que todo es mejorable. Sí que es verdad que la línea de subvenciones de la Consejería ha crecido en los últimos años, eso es un dato que es así, ha crecido. En cuanto a Llanes, pues bueno, tanto en este caso Mella como Oriéntate son proyectos que están financiados por el propio Ayuntamiento de Llanes, y bueno, todo es mejorable, sí, sobre todo. Y aquí dabas, Lucía, tú un punto que es a veces más importante, ¿no? A veces que la propia cuantía económica, si X o Y, o si te dan más o menos, lo que dices tú, el acompañamiento, ¿no? El tener la certeza de que el festival interesa, o de que tu proyecto interesa, o que se va a consolidar dentro del concejo, en este caso, ¿no? En este caso hablamos de festivales ya consolidados. Oriéntate va a cumplir 5 años en enero, Mella cumplirá también 5 años en abril del año que viene. Y son dos, digamos, ejemplos de proyectos que salen desde la Casa de Cultura de Llanes y que en ese caso, pues bueno, ninguno ha tenido todavía financiación de la Consejería de Cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez se hacen más proyectos y no entran todos, ¿no? No entran todos, y sí que es verdad que si tú echas un vistazo a la línea de subvenciones de proyectos culturales, ¿no? de rurales o pues cada vez se hacen más cosas, ¿no? Eso quiere decir que hay mucha cultura, que hay mucha gente haciendo cosas, y bueno, muchas veces entras en una competición, ¿no? Que a veces parece que la cultura suena como un deporte, ¿no? Pero realmente hay una competición por puntos en los que te bareman X parámetros que si entras o no entras puntúan más, y bueno, en este caso la Consejería está apostando mucho por los proyectos que pasan en zonas rurales, lo cual me parece una estrategia muy interesante, porque creo que hay que poner el foco en todo ese tipo de proyectos. Y bueno, todo es mejorable, como decía Celia, por supuesto, todo es mejorable. Claro que deberíamos de intentar siempre ir a más, ¿no? Porque los proyectos se consolidarían mejor, se profesionalizarían también. Si ahora tenemos un equipo de 6, podríamos tener un equipo de 10, pero bueno, en este sentido, por suerte, todos los 3 proyectos que estamos aquí en la mesa son proyectos que tienen de un modo u otro algún tipo de cuantía y de ayuda del Ayuntamiento o de la Consejería. En este caso, pues bueno, todo es mejorable siempre, pero bueno, por lo menos ahí yo veo brotes verdes de que hay una intencionalidad de que los proyectos vayan a más, ¿no? En cuantía económica, tanto de ayuntamientos como de Consejería. Francisco. Bueno, en la línea que comentan los compañeros, vamos a ver, nosotros digamos que el Ayuntamiento de Cabrales pues nos apoya en cuanto al trabajo que hacemos, económicamente nos apoya, pero bueno, es que no quería dar el dato, ¿no? Pero bueno, no iríamos a ningún sitio con esos. Hay unas líneas de subvención en la Consejería de Cultura
de distintas líneas. Nosotros entramos estos últimos años en la línea de festivales, y gracias a esa subvención que bareman, que el proyecto es un proyecto muy serio, es un proyecto que tiene ya unos cuantos años y tal. Y bien, pero bueno, solo como anécdota, este año se creó una línea de subvención para proyectos rurales y nosotros no entramos. Supongo que también sea un criterio, entramos en la de festivales, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí creo que las instituciones, los organismos, los políticos en este sentido, porque son los que lo gestionan, tienen una suerte increíble de que haya tantísima gente trabajando en esto y que se les da todo hecho. Es decir, que al final nos dan algo de dinero, pero que es nuestro, porque es de los impuestos, es decir, que el dinero no es de ellos. Y entonces, bueno, la verdad que como dice Sergio, pues en Asturias se están apoyando más este tipo de actividades, pero yo creo que a lo mejor tendrían que hacerlo de una manera, no sé si en qué palabra emplear, si con más apoyo, más entusiasmo, tal, porque, bueno, nosotros mismos, si un año no nos dan la subvención, nosotros cerramos al año siguiente. Claro. Entonces, estás ahí vendido. Y después, desde el punto de vista de una actividad cultural de una zona rural, yo creo que nos debe mucho, es decir, se gasta mucho dinero y afortunadamente en aspectos culturales en las grandes urbes, pero se nos debe mucho. Entonces, bueno, yo no estoy descontento porque gracias a esas subvenciones, pero claro, yo no sé, a lo mejor está mal que lo diga yo, pero bueno, soy yo quien lo tiene que decir. Aquí si miras las proyecciones en que se hicieron desde hace 11 años para acá, las actuaciones musicales que fueron a un pueblo de 100 habitantes, que tuvieron la oportunidad de ver exposiciones, de ver actuaciones, de ver tal, que no es nada, de ver películas, porque si no tampoco las podrían ver. Yo creo que eso tendría que tener más otro apoyo posiblemente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nosotros un reto, una demanda, una ilusión, algo que no se va a cumplir nunca, es que nosotros proyectamos la sesión de la tarde. Claro, hay luz solar, se tiene que ser un local cerrado, pero en la antigua escuela tiene un aforo para 30 y pico y con unas columnas por el medio. Este año hubo en la mayoría de las sesiones que entraron 60 personas. Bueno, aquello era una cosa, bueno, que faltaba oxígeno incluso para todos ellos con ese calor que hizo en agosto. Y después alquilamos una carpa que ponemos en medio del pueblo y para la de las 10 de la noche, y bueno, allí ya es un poco más amplio, hasta 100 y pico personas, tampoco pretendemos que sean muchas más, y estamos demandando pues una sala de proyección, una sala de proyección, porque bueno, aquí en España, en Asturias, pues se hicieron cantidad se crearon infraestructuras de todo tipo, deportivas y tal, que están sin utilizar. Y esto ya está creado, el contenido aquí ya está creado. Yo creo que el Festival de Puertas tiene ya un contenido para poder gastar ahí en una sala de proyección que además no tendría por qué estar limitado a los 4 días del festival. Nosotros nos comprometeríamos a proyectar, pues no sé, una vez al mes, otro tipo de actividades. Allí en Puertas hay un fotógrafo, Rojo Borbolla, que tiene unas fotografías de los años 1900-1912 sobre la vida rural, que también se podría utilizar como... Es decir, que hay más cosas que podríamos... Y ahí, sin embargo, pues da igual que digas una cosa que digas otra, que no ven esa necesidad. Pero, mientras tanto, pues bueno, pues vamos tirando, pero no son las mejores condiciones para proyectar. Entonces, bueno, hay de la cruz y la cara de la pregunta, sí. Sí, yo creo, a ver, también debemos de ponernos del lado de la institución, ¿no? Que también se ven muchas veces, pues eso, pillados económicamente, y a lo mejor siempre la cultura pues va en el vagón de cola que... Y después, perdona, pero yo sí quería decir una cosa también, que bueno, al hilo de esto, pero no tiene que ver con las instituciones, sino con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues un proyecto como este, pues
van, salimos unos segundos en la TPA y tal, pero los periódicos, los medios de comunicación les cuesta sacar esto, como no hay una personalidad de estas. Es decir, este es un proyecto a nivel cultural, a nivel rural, importante, muy importante hoy día en Asturias, y a lo mejor pues te sacan un proyecto porque hay una persona, un personaje público conocido que parece que es que en lo rural es lo que se está haciendo en Asturias, y no es verdad, se están haciendo muchas cosas. Entonces yo creo que incluso la sociedad a veces también no sabemos dónde mirar, a lo mejor no nos dan la oportunidad, ¿no?, los medios de comunicación para verlo, pero hay también, aparte de lo institucional, un poco la sociedad, perdona. El año pasado, perdona, es que según lo que estás diciendo me acuerdo que el año pasado iba a venir la TPA al instituto y demás, y al final lo cancelaron porque no, al instituto no, fue a la tarde, o sea, fue como un cortocircuito muy grande. Digo, perdona que una cosa... No, Francisco ha abierto un melón interesantísimo. No, porque es verdad, y sobre todo sí que hay una desconexión aquí entre las ciudades y claro, es una... pasa en Gijón, por ejemplo, o en Oviedo, tú haces FIBO, Corto Gijón, tienes tu hoja entera en la Nueva España, el comercio. Oriéntate para salir en el comercio de la Nueva España, es que ya imposible. No hay ni redactores ni redactoras aquí, se hace todo desde el centro, y lo que dice Francisco, un festival como Puertas, o Oriéntate, por ejemplo, nos cuesta un montón salir en prensa, y es una desconexión total. Y sobre los espacios también, o sea, es algo que es una necesidad que existe, que parece que muchas veces la subvención ya es el todo, yo ya te he dado el dinero, hacemos la foto y ya está, pero el ver una buena proyección, Javier, lo hablamos siempre, a veces incluso la propia Casa de Cultura de Llanes, hay veces que como te toca una persona alta delante, si estás atrás del todo, no ves nada, y ya subtítulos no los vas a ver. O sea, y eso creo que tenemos que visualizarlo y demandarlo, ¿no? La necesidad de hacer una buena proyección, y si sales de la Casa de Cultura, ya proyectar en Llanes ya es una auténtica odisea. Aquí es imposible. Esto verá que eso es un museo y no es un espacio para ver películas, pero también se hace complicado. En Nueva de Llanes bastante con muchas carencias también, y luego ya no hay absolutamente nada más para proyectar. Por eso el Cinemar es el único salvavidas para que haya una buena proyección. Luego ya no sé en qué va a consistir el espacio, si va a ser de 500 butacas o de 250, pero por lo menos un espacio donde poder ver una película como se merece, ¿no? Porque muchas veces se proyectan películas de Laboral Cinemateca que han pasado por grandes festivales y se desmerece un poco la calidad por el proyector o por dónde está proyectado, ¿no? Bueno, ya entramos ahí en la fase final y queríamos daros la palabra al público, porque estas sesiones hablamos nosotros, pero también queremos que el público se anime a participar, a preguntar o a opinar o lo que quiera. ¿Alguien se anima? ¿Nadie se anima? A ver. El micro. No, es que para que lo coja, lo tiene que coger el... Conectándolo todo, porque cuando planteaste la primera pregunta sobre la conexión entre lo local y lo global, yo creo que tal y como está el mundo ahora, la única esperanza, no para nosotros, sino para los jóvenes y las generaciones futuras, es trabajar desde lo local, es decir, crear proyectos en lo cercano, en la comunidad, ir tejiendo redes para construir un mundo un poquito mejor, porque yo creo que es la única esperanza. O sea, no podemos dejar que las cosas cambien. No podemos dejar eso en manos de los políticos, porque vemos que no, ni de los gobiernos, sino que tenemos que empezar a cambiar las cosas desde lo local, desde nuestros vecinos, desde nuestras pequeñas comunidades. Entonces, en ese sentido, cualquier proyecto pequeño, en realidad es una gota, es un grano de arena que va a construir algo muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablo como formando parte
muy feliz del equipo de Puertas. Nos hemos incorporado hace 2 años, pero estamos muy contentos y muy honrados de pertenecer. La idea es que nuestro proyecto no solo es, como nació, como algo culturalmente interesante para traer cine de autor, cine diferente, cine no comercial a una zona rural donde la gente no puede acceder a ese cine, sino que a través de las películas que nosotros elegimos y del cine que vemos, que pueden ver personas pues, jóvenes, pero personas también adultas e incluso mayores, estamos abriéndoles un poco las puertas a lo global, ¿no? Son películas que les hacen pensar, que les remueven, que les traen valores, que les traen otros mundos, otras historias y que técnicamente suelen ser buenas, ¿no? Intentamos que sean buenas. Entonces ahí es donde, a partir de esa pequeña semilla, ellos están ya más capacitados para ver el mundo de otra manera, desde otra mirada diferente a la que les llega a través de las redes, de los telediarios o de las conversaciones que tienen. Entonces ahí es donde estamos construyendo con este proyecto y con todos los que estáis comentando, ¿no? Entonces esa es la idea y es una manera también, claro, nos falta mucho trabajo, ¿no? Pero es una manera de que los medios de comunicación o lo que estáis diciendo, ¿no? Que no nos reconocen, pero poco a poco yo creo que a base de insistir se van dando cuenta de que va gente a ese evento, ¿no? Y que, oye, pues qué pasa, ¿no? Y el día a día. Y es que es eso, a partir de lo pequeño ir construyendo algo un poquito más grande, porque si no, la perspectiva es muy oscura, es muy triste, ¿no? Cómo está ahora mismo el mundo. Entonces es la única esperanza. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues nada, decir otras cosas porque me he quedado así un poco como... me ha entrado ahí una vena filosófica. Bueno, pues me gustaría daros la enhorabuena por esas iniciativas, pero dárnosla también a nosotros y a nosotras, a la Asociación Yacín de Porruba. Yo hablo desde la fundación del museo, de este museo. Y creo que no sé si nos damos cuenta de que todas estas instituciones, asociaciones e instituciones, estamos cubriendo en el ámbito rural unas necesidades que la Administración no responde a ellas. Y en esa medida sí creo que la Administración debe colaborar económicamente en proyectos que se hacen en zona rural. Porque si uno ve la programación, yo miro la de Gijón, y a veces es una barbaridad de actividades que no puedes elegir siquiera, porque es que en cada barrio hay una casa de cultura y está lleno de actividades. Pero yo veo también pues, que desde hace no tanto a esta parte, cómo en zona rural están emergiendo, bueno, pues ahora mini casas de cultura en pueblos pequeñísimos. Hay una sed de cultura muy grande, yo creo también propiciado por la gente que regresa o que regresamos al solar de nuestros antepasados, de los forasteros que buscan refugio climático o lo que sea para aquí, a los madrileños que vienen también. Es decir, hay como una mezcla de intereses que está produciendo algunas cosas muy interesantes. Y sí creo que es necesario esa información que a veces no llega. A veces no llega, no hay algo donde aparezcan todas estas maravillosas iniciativas que están sucediendo últimamente. Pues nada, era lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, a ver, como urbanita, digamos, ¿no? como persona que vive en la ciudad, pero que tiene, como casi todo el mundo, orígenes en los pueblos. Claro, uno de los temas que ahora mismo
digamos, está en el candelero, entre comillas, al menos aparentemente, como problema político de primer orden, es este del reto demográfico, el despoblamiento rural, el envejecimiento de los territorios, cómo revitalizar las zonas rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay asociaciones, yo para mí, vamos, merecen todo, no solo el aplauso, sino casi sacar en hombros a todos estos entusiastas de los pueblos que con 4 euros pues hacen maravillas o intentan dinamizar las sociedades, ¿no? Pero el tema debería ir un poco más allá, ¿no? Entonces, en este sentido hay grupos por ahí, hay asociaciones que entienden que quizás uno de los puntos del futuro del mundo rural es precisamente la cultura, es decir, como eje de dinamización, de crecimiento, de desarrollo de determinados tipos de territorios. En este sentido, la semana que viene, y no tengo nada que ver con ellos, no tengo nada que ver con ellos, colaboro con ellos, pero no estoy haciendo una cuña, digamos, personal. Sabéis que se celebra aquí en Asturias casualmente la Feria de Presura. Estáis en ella, ¿no? Bueno, pues el martes casualmente hay una cosa sobre esto, sobre la cultura y esta gente del Hueco de Soria que hace este tipo de cuestiones, yo creo que están haciendo también una labor que es muy parecida a la vuestra por otro lado, y por lo tanto esto de, cuando hablábamos de crear redes, de crear sinergias, de todas este tipo de cuestiones, pues bueno, quería comentar el tema esto. De hecho, nosotros en la Facultad de Económicas hemos aprovechado la presencia de esta gente para el miércoles hacer una actividad también en la Facultad de Economía relacionado con esto, ¿no? Bueno, pues no, sí que es verdad que bueno, coincidimos todos en esas iniciativas que se hacen gracias a la gente, y está vamos, sí que tiene razón en el tema de la gran programación que hay en Oviedo, Gijón, incluso en Avilés, también Mieres, que bueno, pues hoy es la Noche Blanca en Gijón y habrá gente que estará loca por acudir a todo. La semana que viene es la Noche Blanca en Oviedo y lo mismo, porque todos los años pasa igual, que está todo el mundo. Está bien que se haga la Noche Blanca, pero hay ese pero, ¿no? De decir, todo sucede en una noche, todo el mundo va al Museo de Bellas Artes cuando el Museo de Bellas Artes está abierto todo el año. O nosotros, por ejemplo, nos vemos a veces en actividades que coinciden con otra cosa y nos vemos allí 4 personas, y sin embargo hoy estamos aquí y casi al completo, ¿no? O sea, que veis un poco la diferencia que hay entre la urbe y la zona rural, que quizás eso sea. Yo tengo también organizado cosas en el Concejo de Quirós y llenamos el aforo de gente ansiosa por vivir la cultura en la zona rural. Bueno, voy ya casi a despedirme de vosotros. Muchas gracias por estar aquí, por tener este compromiso, este apoyo a poder aportar a este ciclo. Y bueno, quería finalizar con una pregunta para que ya nos despidamos todos, y es si el cine puede convertirse en un motor de orgullo y de orgullo comunitario, además de ser un lenguaje global, que es lo que llevamos, que nos va hilando todo este coloquio, y como puede ser pues otro tipo de artes. Y así cerramos, nos despedimos y os damos muchísimas gracias por estar aquí. ¿Celia? Pues muchas gracias. Pues el cine es que al final es un espejo de nosotros mismos, ¿no? Lo que tú ves en la pantalla y te proyecta, tú sientes una identificación o un rechazo, ¿no? Ya tienes instintivamente una reacción hacia lo que percibes, ¿no? Luego vas adquiriendo pues tu cultura audiovisual, vas buscando, bueno, ¿no?
tejer lo que tú quieres consumir, ¿no? Te conviertes en un consumidor activo y en búsqueda de respuestas a preguntas, a veces consciente, a veces inconsciente, o a veces simplemente quieres ver cine porque tal, ¿no? Pero es un lenguaje universal y al final muchísimos de los temas que se tratan en el mundo entero tienen unos nexos en común totales, ¿no? Entonces, claro, el cine es identidad total, y en Asturias concretamente muchísima gente que vive aquí de siempre, pero mucha gente que ha vuelto de fuera. El otro día, la semana pasada, estaba con Eloy Couceiro, por ejemplo, que está haciendo mucho trabajo en Occidente. Y hay esa necesidad que te encuentras de repente sin preverlo, pero de repente vuelves a casa y te das cuenta que aquí está el escenario desde el que quieres tú contar, ¿no? Es una búsqueda personal, una búsqueda que luego abres a un público, ofreces en formato de evento, en formato de proyección de cine, en múltiples formatos, ¿no? Pero es diálogo, es identidad, evidentemente sí. Bueno, desde el punto de vista creativo, muy de acuerdo con Celia, y sobre todo también la experiencia que supone el cine para el espectador, ¿no? Que al final estamos muy acostumbrados a las plataformas, a lo individual, y lo comentabas muy bien, ¿no? Al final, todos estos pueblos que empiezan a tener ya casas de cultura más pequeñitas, al final es la palabra comunidad, ¿no? Los festivales somos comunidad, ofrecemos la experiencia de que las pantallas de cine perduren y que sea una experiencia para todo el mundo, ¿no? En cuanto al cine, yo creo que Asturias está haciendo un cine muy ligado a lo documental. Creo que se está mirando hacia adentro. Y se puede hablar ya de un cine asturiano con un sello característico, ¿no? Lo comentaba antes, el nombre de directoras, jóvenes que están emergiendo y que ya están saliendo a festivales, ya no solo al FIX, ¿no? Sino tenemos el ejemplo claro de Alicia Moncholí con Campo Olivar, que ha estado en todos los festivales más importantes de España, ha salido también al extranjero. Creo que como resumen de su cortometraje, no hay un cortometraje más local y no se está extendiendo a lo global, ¿no? En ese sentido, yo creo que los festivales nos hemos de hacer fuertes en eso, en la experiencia comunitaria, y sobre todo el que la gente de Llanes se sienta orgullosa de un festival como Oriéntate, la gente de Puertas se siente orgullosa de un festival como Puertas de Filmfest. En ese sentido, yo creo que lo estamos consiguiendo y yo creo que es importante transmitirlo, ¿no? Bueno, por nuestra parte, las películas que nosotros proyectamos pues son películas que dicen algo, que te remueven, que te cuentan historias, que te hacen reflexionar, pensar sobre distintas situaciones. Y yo creo que desde ese punto de vista el cine, al igual que la literatura, pues te hace vivir otras experiencias, conocer otras culturas, conocer otras formas de vida, otras maneras distintas de convivir. Y bueno, como desde ese punto de vista es algo importante para las vivencias personales de los espectadores. Y bueno, nosotros ya creemos también que en Puertas, pues este festival lo que hizo también fue tejer un poco, crear un poco comunidad, y en la línea que decía Sergio, creemos que desde el año pasado y pues como que ya el pueblo se considera como el organizador, no sé cómo decirlo, del festival, como que ya es del pueblo, pero tardamos años, el festival era de 7 que lo organizábamos y ahora ya parece ser que, porque comentábamos antes también que hacer actividades culturales en la zona rural es complejo. Es complejo porque nos miramos de una manera, cualquiera que sea, lo comentábamos también antes, nosotros lo organizamos, yo soy de Puertas, nací en Puertas, mi familia es de allí y tienes muchos apoyos familiares, sin embargo te miran con recelos cuando empiezas a hacer estas cosas. ¿Qué vienes a hacer? Porque bueno, tampoco vivimos en el pueblo, es decir, también la vida lógicamente nos hizo marchar. Yo en mi caso vivo en Oviedo y tal, y entonces te miraban con recelo, dice, pero ¿qué viene? Y gracias a que eres de allí, yo incluso nací allí en casa de mi madre, vaya, y te miran como diciendo,
Y gracias a ese apoyo familiar, porque si no, dice, ¿qué vienen a hacer aquí estos de afuera? A decirnos como tal. Pero ahora ya, y bueno, yo creo que, volviendo a la pregunta, pues es muy interesante, como decía, al igual que si lees un libro o tal, las historias que te cuentan, que tú desde una zona con sus dificultades para cierto tipo de vivencias, pues puedes vivir muchas historias y conocer muchas historias y distintas culturas. ¿De acuerdo? Viajar, sí. Bueno, pues con este cierre ya concluimos esta sesión. Reitero el agradecimiento. Estamos en contacto, hemos hecho red y seguramente que de aquí saldrán muchas más cosas y volveremos a Porrúa, seguro. Así que muchas gracias a todos y a todas por asistir y nos vemos pronto.